Una de las figuras más importantes a lo largo del Antiguo Testamento y con su plenitud en el Nuevo es la figura de los profetas, esos elegidos de Dios para hablar en nombre de Dios. El profeta, en primer lugar, es un escuchante de la palabra de Dios, uno que recibe esa palabra para pronunciarla al pueblo, con dos aspectos fundamentales, que son la denuncia del pecado y el anuncio de la salvación. Y el pueblo al cual le hablan, el pueblo de Israel, y si queremos en un sentido más amplio la humanidad entera, es un mensaje que frecuentemente es rechazado, desoído, y los profetas son perseguidos. Es el conflicto estructural de la historia de la salvación entre la luz y las tinieblas. En la lectura de este sábado, tomada del libro de Jeremías, del capítulo 26, vemos cómo Israel condena a muerte a Jeremías. Jeremías, nos dice el texto, es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Jeremías, sin embargo, no calla, sino que debe hablar y habla con total fidelidad en nombre de Dios, a pesar de las persecuciones, a pesar de las agresiones que tantas veces Jeremías tuvo que sufrir. Sin embargo, es fiel en este anuncio, es fiel a esa vocación, a ese llamado que el Señor le había dado. ¿Y qué problema denuncia? El pecado de Israel, indudablemente, pero esa falsa confianza que Israel tenía en el templo, por eso habla de la casa, dice: el Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Una falsa confianza del reino de Judá en ese tiempo, que decían: si tenemos el templo, si vivimos en Jerusalén, nada malo nos puede pasar. A diferencia del reino de Israel, el reino del norte, que había sido desterrado, exiliado, decían, bueno, en el reino del norte no tenían esto que nosotros sí tenemos. Entonces, vivamos de cualquier manera, procedamos de cualquier manera, total tenemos el templo. Una falsa confianza. Entonces Jeremías se pronuncia contra eso. No porque el templo no sea santo o Jerusalén no sea la ciudad elegida, sino porque eso implica un modo de vida. Esa coherencia, que es un desafío constante también para nosotros, la coherencia de vida entre nuestra fe y nuestras obras. Y por eso las lecturas de este día van a hablarnos de esa persecución en los profetas, las tinieblas que no aceptan la luz, en definitiva. Lo tenemos también en el Salmo: sácame del lodo para que no me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas, que no me arrastre la corriente, que no me trague el abismo. Las aguas en la Sagrada Escritura muchas veces representan a los enemigos de Dios, que invaden inexorablemente, con violencia, que destruyen todo a su paso, que ahogan, que apagan la luz, que no dejan que brille la luz de Dios, signo de los enemigos. Siempre es lindo recurrir allí al Cantar de los Cantares, cuando dice: grandes aguas no pueden apagar el amor, ni en los ríos anegarlo. El elegido de Dios, el profeta en sentido amplio, el que habla en su nombre, el que vive de manera conforme con esa palabra, que recibe los embates del mal. Esto tiene actualidad, por supuesto, en nuestro tiempo sucede lo mismo. Si queremos vivir bien nuestro cristianismo, seremos perseguidos, lo había anunciado nuestro Señor. Lo tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, que se lee en este sábado, que es el sacrificio y la muerte de Juan Bautista, por la verdad. Juan Bautista muere a causa de su testimonio de la verdad. Y esa verdad que Juan Bautista pronuncia, en el fondo es la verdad con mayúsculas. No es simplemente un enunciado, sino que es Jesucristo mismo.
muere por Jesucristo. Dar testimonio de la verdad en un mundo que desprecia la verdad acarrea el sacrificio. Lo tenemos claramente en los ejemplos que a lo largo de toda la historia nos ofrecen los mártires, que lo pierden todo, hasta la propia vida, pero en el fondo todo lo ganan, porque han sabido dar testimonio de la verdad. El sacrificio de Juan Bautista es la rúbrica definitiva de su palabra. Juan Bautista, que precede a Cristo, no solo en su predicación, sino en su modo de vivir, y que da testimonio con su palabra, con su predicación, y después con el derramamiento de su sangre, como anunciando lo que va a pasar con nuestro Señor Jesucristo, que anuncia el Evangelio y rubrica definitivamente ese mensaje de salvación y esa fuerza de salvación con su sacrificio en la cruz. Que el Señor nos conceda la gracia también de ser fieles a nuestra misión en el mundo, a nuestra misión evangelizadora, ser fieles testigos del Evangelio en el mundo, y que nos conceda un día participar de la gloria definitiva en la Jerusalén del cielo.